Vamos a ver entonces nuestra palabra número 1 del día de hoy. El concepto es pecado. Todos los cristianos o todos los que nos consideramos hijos de Adonai tenemos una idea muy general de lo que es el pecado. El pecado pudiera ser algo que es malo, algo que a Adonai no le agrada, algo que va en contra de su voluntad y en sí esa es la idea de lo que es pecado, pero la Escritura nos da una definición bastante específica de lo que es pecado. Entonces quisiera que vaya conmigo a la palabra, a 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. 1 de Juan 3, 4 dice: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces ahí está. El pecado es la infracción de la Torah. Infracción significa rompimiento, violación, transgresión. Entonces todo lo que tenga que ver con romper la Torah es pecado. Así de simple, no es una definición que necesite mucho más especificaciones, porque por regla general la palabra romper Torah es pecado. Así es que si es algo pequeño o es algo mucho, es pecado. ¿Está bien? Eso es el concepto. Vamos a ver un poco más de citas bíblicas. Jeremías 44:23. Jeremías 44:23 dice: porque ofrecieron incienso y pecaron contra Yahvé, y no obedecieron a la voz de Yahvé, ni anduvieron en su Torah, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por lo tanto, ha venido sobre ustedes este mal como hasta hoy. Y Daniel 9:11. Daniel 9:11. Estamos hablando de pecado. Daniel 9:11 dice: todo Israel traspasó tu Torah, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la Torah de Moisés, sobre siervo de Elohim, porque contra él pecamos. Entonces podemos ver que Jeremías menciona que pecamos contra Yahvé. Dice: pecaron contra Yahvé, no obedecieron su voz, ni anduvieron en su Torah, ni en sus estatutos, ni sus testimonios. Hace entonces una equivalencia, que desobedecer la voz de Adonai es romper la ley. Y lo sabemos porque las semanas anteriores explicábamos que Torah, en regla general, Torah es todo lo que sale de la boca de Adonai. Entonces, si lo que sale de la boca de Adonai es desobedecido, se comete pecado porque se rompe la Torah. Entonces dice: no anduvieron en su Torah. Y luego Daniel 9:11 nos lo dice: todo Israel traspasó tu Torah. Y dice: y por eso nos cayeron las maldiciones que están establecidas en la Torah, porque contra Adonai pecamos. Muy bien. Romanos 7:7. Romanos 7:7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la Torah, porque tampoco conociera la codicia si la Torah no me dijera: no codiciarás. Es decir, la ley no es pecado, pero la ley nos da la definición del pecado. Romanos 3:19. Pero sabemos que, Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que dice la Torah lo dice a los que están bajo la Torah, para que toda boca se calle y todo el mundo quede convicto ante Elohim. Así que por las obras de la ley nadie se justificará delante de él, pues la función de la Torah es definir el pecado. Me gusta esa cita porque el apóstol Pablo te dice, sabemos que todo lo que dice la Torah lo dice a los que están bajo la Torah. Entonces, si usted viene del cristianismo, es posible que usted haya sido enseñado que los únicos que están bajo la Torah o la ley son los judíos. Eso ya lo hemos explicado, eso no es verdad, porque los judíos solamente son una tribu de 12 tribus, que todas las 12 fueron objeto de recibir la Torah. Entonces dice: la Torah es para todos los que están bajo de ella, para que todos nos callemos la boca, para que no haya nadie que pueda decir: no, yo por mis obras me puedo justificar. Dice: no. Nadie puede justificarse a sí mismo ante Adonai por sus propias obras, porque lo único que hace la ley o la Torah es una cosa, y es definir el pecado. Nada más. Esa es la función general de la Torah, definir el pecado. Pecar significa romper los mandamientos de la ley de Adonai, lo que nos deja en una encrucijada si creemos que la ley ya no tiene valor luego de ser salvos. Ya que, si romper la Torah es pecado, ¿qué cosa aún peor será considerar la ley o la Torah como algo que ya no tiene valor?
para todo aquel que diga, no, yo me rijo por el Nuevo Testamento, pues entonces yo saqué una definición de pecado del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah. Primera de Juan 3:4 dice, el pecado es la infracción de la Torah. Entonces, Juan le escribió a creyentes. Por lo tanto, tendremos que nosotros usar el cerebro y darnos cuenta de que Juan daba por entendido que los creyentes en Yeshua seguían guardando la Torah. Porque si no, no les dijera, romper la Torah es lo que causa pecado. Entonces, si usted y yo decimos, no, la ley ya no es para mí. Entonces, si romper la ley es pecado, imagínense qué cosa horrible será decir que la ley no tiene valor. Sobre todo cuando contradices a Yeshua, porque Yeshua claramente dice que ni el cielo ni la tierra van a pasar y la Torah siempre continuará. Si usted quiere saber cuándo se va a acabar la Torah, bueno, cuando el cielo y la tierra se acaben, porque dice la Escritura en Deuteronomio que Adonai puso al cielo y a la tierra como testigos de las bendiciones y las maldiciones que le estaba dando al pueblo de Israel. Y les dijo que ellos serían los testigos. Entonces, si usted quiere saber por qué es que suceden tantos desastres naturales muchas veces en muchos lados de la tierra, es por causa de que la tierra, o sea, más bien los habitantes de la tierra, cometemos transgresión de la Torah. Y Adonai estableció testigos, que son los que hacen el juicio. De la boca de 2 o 3 testigos estableció un asunto. Entonces Adonai determina que los testigos que él estableció como los que iban a ver que él estaba dando mandamientos, bendiciones y maldiciones a su pueblo, son los que iban a atestiguar. Y se lo puedo comprobar porque está en la Escritura, está también en Isaías capítulo 1, dice Isaías capítulo 1 versículo 2, 2, Isaías 1, 2. Oigan cielos y escucha tierra, porque Adonai habla, hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. Entonces ve cómo, y continúa hablando acerca de toda la rebelión del pueblo. Ve usted mismo cómo Adonai está diciendo allí que la transgresión de la Torah debe ser juzgada por los testigos que estuvieron allí cuando se entregó tal Torah, el cielo y la tierra. Entonces cuando Yeshua dice, tienen que pasarse el cielo y la tierra para que la Torah se acabe, es verdad, porque el cielo y la tierra son los testigos de que la Torah fue entregada. Entonces, cuando se acaba el cielo y la tierra, cuando hay un cielo nuevo, una tierra nueva, entonces ya nosotros viviremos en la libertad de la Torah para siempre. No se va a acabar la Torah, sino que la Torah ya va a ser prácticamente ahora sí parte de nosotros, porque es cuando estemos en la Nueva Jerusalén. Los cielos nuevos, la tierra nueva. Entonces, esa es la función del cielo y la tierra. Es atestiguar de que se cumplan los mandamientos de Adonai. Y por eso Adonai los utiliza como los señaladores o los testigos de cuando algo se está haciendo mal. Y por eso suceden huracanes, por eso suceden terremotos. Cuando hay violencia en los habitantes de la tierra, Adonai muchas veces utilizará a sus propios testigos para traer juicio sobre toda la humanidad. Muy bien, Mateo 7:21 dice, no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de Yahvé, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En aquel día muchos me dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Y entonces les diré, nunca les conocí, apártense de mí, transgresores de la Torah. ¿Ve cómo es tan fuerte lo que está diciendo ahí Adonai? Dice, no me importa cuánto milagro hayas hecho tú, aún en mi nombre. El día que llegues a mi presencia y se abran los libros y se establezca que tu vida no iba de acuerdo a los estatutos que yo determiné, y esto no lo digo yo, lo dice Adonai, no me importa cuánto me clames que me servías, yo te voy a desechar y te voy a decir, no te conozco, transgresor de la Torah. Reina Valera dice, hacedores de maldad. Cuando decimos hacedores de maldad no nos sentimos tan mal, porque decimos, le está diciendo a los malos, a los hipócritas que vivían una vida doble. No, les está diciendo a todos aquellos que por definición escritural pecan. Pecar escrituralmente significa romper la Torah. Así es que si usted y yo rompemos Torah, no importa qué tan pequeño o qué tan grande pueda ser nuestro pecado, somos personas que estamos siendo transgresores y seremos desechados a la hora de la hora.